Bienvenidos una vez más a Reflexiones desde la Fe. Gracias por acompañarnos, con mucho gusto. Comparto con ustedes esta reflexión tomando como punto de partida la palabra de Dios. Escuchemos pues lo que la primera lectura de la misa de hoy nos dice y reflexionemos para iluminar nuestro caminar, para iluminar nuestro camino de fe. La lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, escuchamos este relato de este diácono Esteban. Recordemos que él pertenecía a este grupo de discípulos de Jesús que fueron elegidos una vez que la comunidad cristiana empezó a crecer. Y como los apóstoles no podían hacer todo, es decir, anunciar la palabra, enseñar, bendecir y además pues ver por las necesidades materiales de la comunidad, decidieron escoger a los que llamaron diáconos, servidores, para atender precisamente a los más necesitados en la comunidad. Entre ellos se encontraba Esteban, joven y muy hábil en su hablar, aunque su primer servicio, su primer ministerio era atender las necesidades materiales de los necesitados de la comunidad cristiana. Pues su habilidad, su deseo de hablar de Jesús fue notable y empezó pronto a convencer a mucha gente de seguir a Jesús, de creer en Él. Esto lo llevó a tener esas confrontaciones con distintos grupos judíos, y aquí se habla particularmente de grupos que venían de fuera, que no eran de Jerusalén propiamente. En esa discusión con ellos se dice que pues, no podían refutar sus argumentos. Por supuesto, Esteban hablando en nombre de Jesús. Los judíos pues defendiendo también sus tradiciones. Y esto le valió pues llevarlo ante el Sanedrín, y ante el Sanedrín Esteban pronuncia un discurso en el que pues les echa en cara a los judíos, especialmente a las autoridades, la oposición que ellos a lo largo de la historia tuvieron, no solo con Jesús, sino con otros profetas enviados de Dios, llegando incluso a matar a muchos de ellos. Oyendo esto, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y Esteban pronunció una palabra que pues sonó blasfemo y le valió para que lo condenaran a muerte, cuando dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, en pie a la derecha de Dios. En ese momento los que lo escuchaban, dice, se taparon los oídos, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon. Esteban, por esta acción, esta muerte pues dolorosa que sufrió, tiene el honor de ser reconocido como el primer mártir cristiano, y su muerte marcaría el inicio de casi 400 años de persecución de la fe cristiana en Jerusalén y en gran parte del Imperio Romano. No es una historia agradable, por supuesto, el que muera una persona, y de esa manera mucho menos, pero su testimonio, la sangre que él derramó, sirvió para que otros creyeran, fortalecieran su fe y el mensaje de Jesús llegara a mucho más allá de lo que ellos podían haber imaginado. Entonces, ahí empezó también una fuerte persecución contra los cristianos en Jerusalén,
los discípulos se vieron obligados a escapar, a huir, a esconderse. Y en ese escapar y alejarse a otros, buscar otras ciudades, pues también llevaron el mensaje de Jesús y así se distribuyó a lo largo de todo el imperio romano en aquel entonces. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, primero pues de Esteban, pues admirable su convicción, su fortaleza en la fe, que a pesar de las adversidades, de las amenazas y de los peligros, no renuncia, se mantiene firme y confía plenamente en Dios. También sobresale en su martirio el perdón que él otorga a sus ejecutores, y pues es una característica finalmente de los cristianos. Mismo Jesús en la cruz perdona a quienes lo habían crucificado, y Esteban repite sus palabras y nos invita también pues a vivir siempre con esa actitud de perdón aún en medio de tantas adversidades. Lo que yo quiero reflexionar y pues traer un poco a iluminar nuestra vida, podríamos decir, esto fue una gran desgracia, por supuesto, se perdió una vida humana y una forma muy, muy cruel. Seguramente fue muy triste y doloroso para la comunidad cristiana de Jerusalén en aquel momento, pero ese acontecimiento marcó un nuevo inicio en el desarrollo de la comunidad cristiana, porque a partir de ahí, a pesar de las dificultades y esa persecución, el mensaje de Jesús llegó a mucha gente. Mi reflexión va a esto: muchas veces de lo malo que nos pasa, podemos a lamentarnos, enojarnos, inconformarnos con Dios, con la vida, con todo lo que nos sucede. Pero de eso malo suelen venir cosas buenas, cambios importantes que nos ayudarán a salir adelante, a crecer, a madurar, a fortalecernos. Vivamos con esa actitud, pues, cada dificultad que tenemos. Por supuesto, hay que buscar siempre la ayuda de Dios, la ayuda de los demás, confiar en nosotros mismos, en que podemos enfrentar lo que sea. Pero sobre todo hay que ver qué podemos aprender, en qué podemos crecer, en qué podemos mejorar y cambiar. Yo creo que eso es algo que se demostró en esa primera persecución de los cristianos, en la muerte de Esteban y de otros discípulos, que les digo, fue una gran desgracia, fue una gran tristeza, pero eso después fue también una gran bendición para el crecimiento en la fe y que otras personas pudieran conocer a Jesús. Entonces, insisto, cada de esos pequeños o grandes problemas que enfrentamos en la vida, pues suelen llevarnos a cosas mejores. Si ponemos de nuestra parte, si también ponemos nuestra confianza en Dios. Hagámoslo pues de esta manera, pongamos en sus manos esos miedos, preocupaciones, esas pequeñas o grandes persecuciones que solemos vivir por la vida cristiana o por cualquier situación que enfrentemos. El Señor pues nos ayude y nos acompañe siempre y donde quiera que estemos. Les doy la bendición y deseo que todos se encuentren bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Pasen un buen día.